¿Es la lámina? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, voy a completar la sesión de ayer, nada más mencionando algunos componentes internos y externos. Eh, esto, bueno, componentes internos y externos del sistema de transporte público. Habíamos mencionado algunos de los elementos que se requieren, los elementos básicos para que se dé la función del transporte. Pero estos sistemas, digamos, estos elementos son, esos tres elementos, digamos, son los básicos, ¿no? Se requiere más que eso para que funcione adecuadamente un sistema de transporte. Y aquí están de alguna manera comentados también, ¿no? Y nos referimos a las infraestructuras. Aquí está visto de otra manera como componentes físicos, que son las infraestructuras, los vehículos, los equipos, los sistemas de potencia, los sistemas de abastecimiento de combustible y los sistemas de control, creo que dice ahí. Los sistemas de control de los diferentes sistemas de transporte, estamos hablando de pasajeros y de mercancías. Eso digamos si queremos ver lo físico, pero hay otros elementos no físicos, que es la parte de la operación y su planeación. En el caso del transporte de transporte público y el transporte de mercancías, pues necesitas una flota de vehículos, ¿no? Y aquí importa cómo asignas esos vehículos a la operación diaria. Pues si ustedes imaginan a una empresa que se dedique al transporte de carga, estos trailers, eh, pues tiene que tener una logística de cómo distribuye a sus vehículos en los diferentes viajes y cómo encadena los viajes, porque ahora con la relación con Estados Unidos, pues hay muchos viajes hacia Estados Unidos. Ese es un punto, ¿no? Pero luego esos vehículos que se van con carga regresan vacíos. Y entonces, ¿qué haces o cuál es la mejor manera para evitar que regresen vacíos? ¿Sí? Entonces, pues tienes que ver cómo, no sé, cómo distribuir esos vehículos. Ahora, si tienes presencia nacional y tienes, digamos, sedes o oficinas en diferentes lugares del país, pues un viaje que sale de Puebla y va a Nueva York y luego tiene que regresar, pues ¿a dónde lo mandas? ¿A la sucursal de Puebla? ¿Lo mandas a Coahuila o a dónde, no? Entonces, hay toda una gestión que tienes que hacer de la flota. Si pensamos en las empresas que venden alimentos, por ejemplo, esto, mm, pues también algunas tienen su propia flota, ¿no? Hablemos de Bimbo, Coca-Cola, FEMSA, etcétera. Las cerveceras tienen una flota vehicular y entonces, pues, ¿cómo le hacen para gestionar esa flota y mover toda su producción desde el momento que sale la planta? Luego, pues, lo tienen que llevar a un centro de distribución y de ahí, pues, hacer la consolidación en otro tipo de vehículos más grandes según donde sea su destino. En fin, hay una cuestión compleja, ¿no? Y que se hace más compleja con el tema de los operadores. En la conferencia esa, no sé si tuvieron tiempo de verlas, esta que les comentaba de la Guardia Nacional, comentaban que hay un déficit de cerca de 50,000 operadores, creo que ya se los dije, ¿no? De conductores. Esto en Estados Unidos y creo que México es de 15,000. Entonces no hay operadores. Así que, y también pues no hay muchos incentivos para prepararlos porque los preparas
en la empresa A con un cierto salario y como hay falta de operadores, pues ya hay otro que le llama y le dice, pues yo te ofrezco más de lo que te dan, vente para acá y pues ahí va el operador, ¿no? Entonces hay una gran rotación por por este mismo déficit. Así que, ¿qué haces tú dentro de tu planeación si tú eres la empresa y resulta que al siguiente día se te fueron pues 5 operadores, ¿no? Pues cómo mueves a los vehículos y cómo atiendes los pedidos o las entregas que ya tienes programadas, ¿no? Entonces hablamos ahora de Mercado Libre por hablar del comercio electrónico, pues también tienen su propia logística, ¿no? Estaba viendo que hasta aviones ya están comprando, ¿no? Por el volumen de mercancía que mueven y lo mismo es el caso de Amazon. Y esto, y pues no les alcanza los vehículos que tienen, tanto que subcontratan. Entonces, pues hay especies de Ubers o gente que se dedica al transporte de paquetería y pues que ahora pues ha surgido ese sector, ¿no? Es decir, y pues es como el Uber, ¿no? Gente que se anota en la lista y le encargan 40 cosas que tienen que repartir, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también, y el mismo Uber, ¿no? De que resolvió el problema diciendo, bueno, pues yo no compro coches, más bien préstemelos, ¿no? Entonces, es la empresa más grande de taxis, pero no es dueño de ningún vehículo. Y ese es el chiste del negocio. Cobra todos los días millones de dólares, pero no se moja, ¿no? O sea, más que el que quiera trabajar, pon tu vehículo, pon tu fuerza de trabajo, compra tu seguro y entonces lo que ganas es el acceso a la plataforma, ¿no? Didi, Uber, lo que ustedes me digan, así funciona. Entonces, que trabajen los que no estudiaron, ¿no? Y los que sí estudiaron, pues nada más se dedican a administrar las plataformas. O sea, eso ha sido siempre, ¿no? Así que bueno, ustedes saben de qué lado quieren estar. Entonces, bueno, eso es hablando de la distribución de flotas. El problema que se tiene, que les comentaba, de la asignación de personal, es el mismo problema si hablamos de el caso aeroportuario con los pilotos. Allí hay una reglamentación mucho más estricta. No sé por qué esa misma reglamentación no se aplica al transporte federal. Bueno, sí sé, pero soluciones hay, ¿no? Lo que hace falta es voluntad política para implementar estas reglamentaciones, que debería ser pues más o menos igual. Ahora me parece que no sé pues si el problema de los conductores de tráiler sea el mismo con los pilotos de los aviones, ¿no? Creo que sí hay ahí un déficit, pero no creo que sea tan grande, ¿no? ¿Y por qué en un lado sí tenemos un déficit y por qué en el otro lado no? Porque hay una percepción social pues muy distinta de un piloto de un avión que de un simple chofer de un tráiler, ¿no? Y creo que ahí radica gran parte de la dificultad para conseguir conductores, porque en nuestra lógica, si yo les digo a ustedes ingenieros, pues puedes ganar el doble de lo que podías ganar como ingeniero siendo conductor, no creo que ninguno de ustedes diga, pues yo le entro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa percepción de que eso no es un trabajo digno, ¿no? Bueno, además de que puede requerir muchas horas, el peligro, etcétera, pues no cualquiera le entraría, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia, porque incluso los pilotos o las aeromosas, pues tienen jornadas de trabajo, pues igual o más pesadas, ¿no? Quizás no con los mismos riesgos, pero igual de pesadas, ¿no? Esto, entonces, bueno, aparte de los planes de operación, que podríamos llamarle así, también hay, si hablamos de las autopistas, por ejemplo, pues hay planes de operación, también de rotación de personal, y hay cuestiones que tienen que ver con la calidad del servicio, ¿no? En algunos servicios de transporte, pues eso de la calidad de servicio sí importa, o el nivel de servicio, en otros no tanto, ¿no?
el, depende de lo que transportes, ¿no? Si tú transportas materia prima de bajo valor agregado, carbón, vamos a decir, pues eso no tiene un gran valor, ocupa un gran volumen y pues no es muy importante si no llega hoy, ¿no? Si llega dentro de 3 días, no pasa nada, haz tus previsiones y te llegará el carbón. Y eso normalmente se mueve por ferrocarril, que es la manera más eficiente y barata de mover esa materia prima porque no tiene valor agregado. Ahora, si se trata de un chip de una supercomputadora, pues no importa que la tengan que traer de China, mandas un avión a traerla, porque la producción de una planta depende de ese chip, ¿sí? Entonces, de ahí que pues dependa el tipo de transporte o la calidad que quieras del transporte, pues dependa del valor agregado del producto que estás trasladando, ¿no? Y hay otra cosa que mencionaba ya en la conferencia, que son los planes de contingencia. Bueno, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Cuando hace 10 años, o 12, no recuerdo, 2011, más de 12 años, hubo los ataques terroristas a las Torres Gemelas, inició una como corriente de decir, bueno, tenemos que preocuparnos por los actos terroristas, ¿no? Y entonces tenemos que revisar si nuestras redes de transporte, son susceptibles de entrar en crisis o de detener nuestra movilización de lo que sea en nuestra red de transporte simplemente porque tocaron el arco justamente estratégico, ¿no? El arco que paraliza a todo el país, ¿no? Y uno de ellos, pues, es eh, la autopista México-Puebla, ¿no? Quizá ya no tan grave, pero sí sigue siendo un eje principal, ¿no? En el país hay 8 ejes estratégicos. Uno de ellos es el que pasa por Puebla, Veracruz. Entonces, mucho de lo que llega al país entra por el puerto y de ahí se distribuye hacia el centro, ¿no? Entonces, si tú tapas eso, como hicieron los que hicieron ese bloqueo, y tapas las alternativas, pues paralizas el país, ¿no? Si eso hubiera durado 20 días o 15 días, pues truenan muchas cosas. Así como fue el problema del Huachicol pues al inicio de este sexenio, ¿no? Que al final fue puro cuento. Em, entonces, cuando tú analizas las redes y revisas la interconexión, qué tantas alternativas tienes para ir del punto A a B, te das cuenta que, pues no sé, les decía ahí en la conferencia que tenemos una red de autopistas similar al diámetro de la Tierra, ¿no? De ese orden, pero que es bastante débil en el sentido de que tronando unos arcos o unos tramos, pues le das en la torre a todo, ¿no? Entonces, quien hace un diseño estratégico tiene que pensar en ese tipo de cosas. Pues México dirás, bueno, pues ¿qué terrorista se puede interesar en México? Pues ya no son los terroristas, sino los narcotraficantes, ¿no? Que pueden poner de cabeza a un país y tienen el poder para hacerlo y decir, pues bloqueo estas autopistas y pongo de cabeza al país, ¿sí? De ese tamaño no lo queremos ver, pero de ese tamaño está el asunto. O ya han hecho cosas similares en Sinaloa que no han tenido gran cobertura, pero ya lo han hecho. Así que el poder que tienen y dado la red que tenemos, pues pueden poner de cabeza al gobierno. Entonces, ¿qué plan de contingencias tenemos? Y no vayamos tan lejos. CU2, eso es una bomba de tiempo, ¿no? Porque solo hay un camino de un carril por sentido para ir ahí. Y por ahí quieren meter todo. No hay otra manera de ir a CU2 que por ahí. Así que imagínense el riesgo que están metiendo a toda la gente ahí.
pero pues eso hay que estar ciego para no verlo, ¿no? O no querer verlo. Entonces, bueno, pues de eso se trata los planes de contingencias. Ya la parte de operativa, pues también tiene que ver no solamente con la mera operación, ¿no? Sino también hay cuestiones de mantenimiento y administración que intervienen en los sistemas de transporte. Al final nosotros vemos que pues hay un autobús que va de Puebla a México, bueno, no uno, hay muchos, ¿no? Pero para que ese autobús funcione hay una serie de cosas detrás, ¿no? Porque pues esos autobuses pues, se tuvieron primero que construir, luego de construir se tuvieron que trasladar al sitio, luego de que se trasladaron al sitio se tuvieron que hacer adaptaciones y montarle un montón de controles para que operen. Y luego de ahí, pues hay que, bueno, los operas diariamente, pues hay que darles mantenimiento, hay que estar controlando los costos operativos y en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Y también pues hay que ver los sistemas de información. La gente tiene que saber, pues, a qué horas son las corridas, con qué frecuencia, cuánto cuesta, hasta qué horas da el servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son elementos que no siempre vemos, son no visibles, pero que juegan un rol importante y que hacen bastante complejo operar un sistema de transporte, ¿no? Bueno, eso para mostrar la complejidad, ¿no? Vemos que se mueve, pero detrás de eso que se mueve hay un montón de procesos y eso tenemos que tomarlos en cuenta, ¿no? Por eso les decía que el transporte pues es todo un universo de cosas, ¿no? No los vemos, pero sí existen, ¿no? Como el aire. Bueno, pero además de esa complejidad del sistema de transporte que lo podemos despiezar o desagregar con muchos componentes según el modo, y aquí hemos hablado de algunos, también hay otros elementos que interfieren en su comportamiento, ¿no? Y estos, pues eso es el entorno en que se desenvuelve este sistema de transporte. En algunos casos, pues es una cuestión que se puede resolver a nivel táctico, que es parte de la planeación que ya hablamos, y otras veces, pues tiene que ver con elementos exógenos, ¿no? Por ejemplo, la comunidad financiera, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver porque hoy, les decía, o los proyectos que serán sostenibles en el futuro son aquellos que están haciendo algo por evitar el calentamiento global, ¿no? Están teniendo intervenciones en esa dirección. Entonces esa empresa que emprende ese tipo de acciones no es nada más por tener la etiqueta de que sea sustentable, sino porque estos son los proyectos que van a recibir financiamiento en el futuro, porque los que sigan trabajando con diésel y gasolina, pues pues ya tienen una fecha de caducidad, ¿no? En Europa, por ejemplo, en 2030 ya no van a circular vehículos a diésel ni los van a fabricar. O sea, ya hay una fecha de caducidad. Más tarde que temprano llegará a México eso. ¿Sí? Así que toda la industria que está basada en resolver temas asociados al diésel, adiós. Entonces, nadie va a apostar un centavo por proyectos que tengan que ver con servicios o cuestiones asociadas al diésel en automóviles, ¿no? O vehículos. ¿De acuerdo? Entonces, no es necesario ponerles un castigo, simplemente es una cuestión de tiempo. ¿Sí? Entonces, si tu empresa no haces nada por reducir tus emisiones, por tener un enfoque sostenible, te vas a morir por inanición. Nadie va a aportar nada por tu empresa, ¿no? Y dirán, bueno, pues ya tengo un changarro, eso no me va a afectar. Pues tarde o temprano te va a afectar. Quizás no mañana, ¿no? Tarde o temprano, porque si ya no va a haber esa economía, pues tendrás que aprender cómo reparar autos eléctricos, ¿no? Porque diésel o gasolina ya no va a haber, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa es una fuerza que juega el tema de la industria también. Entonces, si la industria ya va en otra dirección, hay muchos componentes y sobre todo electrónicos, por citar un ejemplo,
que ya no van a existir, o sea, ya no los van a fabricar. Así que a ver qué haces con tu sistema obsoleto, ¿no? Hay celulares que, bueno, pues ya no van a generar actualizaciones, así que ya puedes tirar a la basura tu celular. Incluso hay, ¿cómo se llama? Cables de alimentación o entradas de los audífonos que ya no van a existir. Ya son reemplazadas por prácticamente todas las de tipo C, ¿no? Entonces, pues ve guardando lo que tengas, porque si quieres todavía que te dure un poco, porque eso ya no va a haber, ¿no? Ahora también hay un lobby que se llama, que es la presión que ejercen a los diferentes actores en una sociedad. Por ejemplo, el problema que tenemos en México con los vehículos de carga tipo full, que tienen 5 o 6 o más ejes. Entonces esos vehículos generan un gran problema y lo están haciendo así por las economías de escala. En lugar de mandar 2 trailers que vas a gastar el doble de convencionales, pues utilizas un full. Y el problema es que las carreteras no están diseñadas para eso. Y entonces lo que pasa es que puede haber, y generalmente hay, y ha habido, pues accidentes más graves, ¿no? Porque son vehículos que, pues, por el peso y sus dimensiones son más difíciles de controlar. Además que, pues hay que actualizar el diseño de las carreteras para ese tipo de vehículos y eso cuesta mucho dinero. Pero como los de Canacar tienen mucha fuerza como organización, pues le hacen manita de puerco al gobierno y entonces pues el gobierno hace la vista gorda que no ve y pues la gente se sigue muriendo y los accidentes siguen pasando y estos transportes de carga siguen como si nada, sin ningún problema, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de la distorsión que pueden generar, ¿no? O al revés, ¿no? Si hubiera una sociedad mucho más consciente del problema ambiental, pues ya se pondría a manifestarse, a cerrar calles, en fin, a hacer cosas, y esos ejercen una presión social, ¿no? Y obligan a las autoridades a cambiar, ¿no? Otro aspecto de la competencia, que bueno, pues esto tiene que ver directamente con el gobierno, con las reglas del juego, y sí y no, porque el gobierno puede poner unas reglas o pueden existir unas reglas respecto a la competencia, ya sea en el sentido positivo o negativo. Pueden existir las reglas, pero el gobierno se hace la vista gorda y no aplica las reglas. Se hace loco, ¿no? Y tenemos el caso de los autobuses, estos que ustedes luego utilizan para ir a sus localidades, los de largo recorrido, ADO, AU, etcétera. Esos realmente son una especie de monopolio, para no llamarle de otra manera, y un monopolio espacial. Entonces tienen las diferentes, los grupos de empresas que al final pueden utilizar diferentes nombres solamente para que la gente no diga nada, pero tienen el mismo dueño, ¿no? Entonces tienen repartido la ciudad, el país en sectores. Entonces en el noreste pues solo opera flecha blanca y no sé qué otra cosa. En el Bajío opera flecha amarilla, sur-sureste ADO, estrella blanca para hacia Guerrero, en fin. Entonces entre ellos tienen acordado qué territorio es de cada quien. Entonces ninguno se puede meter en el territorio del otro sin su consentimiento, porque si no eso desata una guerra entre ellos, ¿no? Así que son compromisos de alguna manera, pues no escritos, sino operativos sobre cómo funcionar, ¿no? Entonces, pues hay 3 o 4 grandes grupos en todo el país que controlan más de 5,000 autobuses, por ejemplo. Y esos son los que dictan las reglas en el mercado. Esos pueden decir, pues es que yo soy flecha X y tengo mi competencia, flecha J, flecha no sé qué y estrella no sé cuándo. Pero al final cuando revisas, pues es la misma empresa que compró esas filiales y ha guardado el nombre, pues para que no les digan nada, ¿no? Pero al final son monopolios, ¿no? Y en este caso, y creo que sí
hace algunos años, no recuerdo exactamente cuándo, hace poco, relativamente poco, pues hubo una publicación, no recuerdo exactamente qué organización, en donde denunciaba esta situación. Pues el gobierno ni visto ni nada, ¿no? Ahí sigue operando, ¿no? En fin, pues estos son parte de los elementos, el mismo usuario, el público general, que en función de lo que requiere, pues pone sus exigencias y hace que este sistema de transporte pues pueda modificarse o ajustarse, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, me paso ahora sí al tema que nos interesa, bueno, que está previsto, que es la ciudad y el transporte. Ustedes ya vieron o debieron de haber visto dos videos, ¿no? En donde habla sobre la importancia del transporte que tiene en la ciudad o qué vamos a hacer en las ciudades para mejorar la movilidad, qué alternativas qué alternativas hay. Entonces, aquí hay que pensar que al final de cuentas una ciudad no son simplemente infraestructuras, ¿no? Sino que al final de cuentas las que habitan la ciudad pues son personas y tú tienes que hacer la ciudad funcional para las personas. Así que ese debería ser el objetivo, ¿no? ¿Cómo le hago para que las personas vivan dentro de esa ciudad? Y ciudad viene de ciudadano. Esto, y puedan realizar sus actividades con la menor cantidad de contratiempos posibles. Y los contratiempos pues son pues los accidentes, los tiempos de espera, la contaminación ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto que podríamos traducir según el autor o según el enfoque como un asunto de calidad de vida, ¿no? Entonces si pensamos que primero están las personas en este enfoque, ¿cómo se llama? Pues centrado en el ser humano, pues podríamos pensar esto, ¿no? Ahora, recientemente, y me refiero a los trabajos que estoy haciendo con otro grupo, podemos poner en cuestión esta perspectiva. ¿Por qué pensamos que todo debe estar dispuesto para el ser humano, ¿no? La versión antropocentrista. Y no pensamos que a final de cuentas, pues vivimos en un planeta que es el único que tenemos y por lo tanto también debería ser relevante cuidar a ese planeta. Y entonces no usar los recursos del planeta, pues simplemente para que el ser humano esté lo más cómodo posible, que es un poco lo que está aquí planteado, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que revisar este enfoque en el que el ser humano, pues, a costa o, sí, a costa de su comodidad, pues puede arrasar lo que quiera de lo que esté disponible. Y así estamos hablando de usar el espacio físico, ¿no? La tierra, lugares donde antes eran de cultivo y de recarga de los mantos freáticos, hoy son lugares que están adaptados, o bueno, fueron construidos para que lo habiten las personas sin tomar en cuenta que eso genera una afectación para el entorno, porque el objetivo era pues proveerle de vivienda a las personas, ¿no? Y que éstas vivieran de la manera más cómoda. No siempre se logra ese objetivo, pero de inicio, ojalá, ¿no? Al menos si eso se consiguiera, pero ni eso, ¿no? Entonces se consumen recursos, se eliminan partes que son que corresponden a los ciclos naturales que operan normalmente en la Tierra y generan una alteración de los ecosistemas, del entorno en el que vivimos, ¿no? Quizás nos parezca nada que un desarrollo inmobiliario pues haya ocupado X metros cuadrados de una superficie en donde pues no había árboles, ¿no? Entonces dices, bueno, pues adelante no había árboles, hagan lo que tengan que hacer. Sin embargo, eso era parte, es así como está ese lugar, pues era parte de un ecosistema que lo hemos alterado. Y entonces ahí vienen todas las consecuencias de esta
alteración, ¿no? Hoy, por ejemplo, y para ponerlo un poco dramático, tenemos problemas de más recurrencia de cáncer en personas jóvenes, ¿no? Normalmente la teoría decía que, bueno, pues las células se desgastan en el proceso de la misma reproducción de las células, se desgasta el mecanismo, envejecemos y se va deteriorando, ¿no? Y al final, pues genera pues cambios en las células y estas formaciones de cáncer generalmente ocurren, pues no sé, después de los 50 años, ¿no? Hoy tenemos jóvenes, estoy hablando de 20, pues no sé, de 20 años en adelante, que tienen mayor propensión o que incluso cursan un cáncer, ¿sí? Entonces, pues eso no llegó así de la nada, ¿no? Y pensemos en algo, pues digamos, fácil a entender. Si ustedes toman una hoja de un libro, le sacan una copia y luego utilizan esa copia y le sacan otra copia y de esa copia le sacan otra copia, etcétera, etcétera, va a llegar un momento en donde la hoja va a salir en blanco. Quiere decir que en el proceso de reproducción se va perdiendo información. Por muy buena que sea la impresora o la copiadora, va a pasar eso. Quizás te tardes más copias, ¿sí? Pero va a pasar eso. Así que este esquema de reproducción celular o como ustedes le quieran llamar, pues no es perfecto, tiene sus limitaciones y tiene sus costos. Y el costo a pagar es que la transmisión de la información genética no es algo que sea totalmente completa. Hay errores o hay eh, pequeñas imperfecciones que con el hecho de estarlo reproduciendo van generando un error más grande y entonces al final terminan en estos temas. Eso es, digamos, el proceso natural, pero si además le agregamos que todo nuestro entorno está contaminado, que además le agregaste cosas externas a las células para que en el momento que se reproducían, si tú al libro se te escapa y tiene polvo o alguna cosa así, entonces la copia ya va a tener parte de ese polvo y va a incorporar información que no era del proceso, o sea, que no era parte de esa hoja del libro, ¿de acuerdo? Entonces esos elementos externos, que son la contaminación, los microplásticos, el medio ambiente que respiramos, las actividades que realizamos, la vida sedentaria que tenemos, los alimentos que consumimos, entonces va generando esta distorsión y va haciendo que esta distorsión se amplifique, ¿sí? Entonces, es por eso que este enfoque de decir, pues todo para nosotros, que somos los humanos y nos merecemos todo, pareciera que es un enfoque erróneo, porque lo único que estamos haciendo, como decía uno de los autores, que decía que el hombre es el qué, se me fue la palabra, pero pues el hombre es el mismo que se come, ¿no? O el hombre, no recuerdo el término y la frase, a ver si me acuerdo. Entonces quiere decir que nosotros somos nuestros mismos verdugos. Y no nosotros, nuestro pariente, nuestra familia, nosotros como especie me refiero, ¿no? Entonces hemos acabado y seguimos en esta lógica de seguir utilizando los recursos. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué he hecho yo para merecer estos recursos? A lo mejor nos demos cuenta que algo estamos haciendo mal. Y entonces se trata, como dice en uno de los objetivos del curso, que las decisiones que tomen ustedes ayuden o sumen en este esfuerzo por mejorar las cosas. ¿Y qué puedo hacer? Pues piensa a la hora de utilizar los recursos si es necesario que los utilices. Y a lo mejor si es necesario que los utilices y la pregunta sería, ¿en esa cantidad? Cuando te bañas y te tardas, o te bañas 2 o 3 veces al día y te tardas 20 minutos bañándote, tú dices, ¿no podría haber hecho mejor esto? O sea,
no utilizar tanta agua que nos hace falta ya, que hoy tengo el privilegio de tenerla y mañana quién sabe. O hay lugares en donde no llega el agua sino cada semana, ¿no? Nada más el agua potable, o sea, pues casi no hay agua potable, casi todo el mundo toma agua de garrafón, ¿no? Ya eso como que se nos hizo pues algo natural, pero en algún momento el agua de la llave se tomaba. Hoy no se toma porque sabes que tiene contaminantes. O bueno, no sé quiénes toman agua de la llave en sus localidades, pero al menos en Puebla, si haces eso, pues corres muchos riesgos, ¿no? ¿Sí? Entonces, los recursos que usas, electricidad, los mismos modos de transporte, el agua, lo que consumes, o sea, ¿realmente lo necesitas? ¿Podrías hacer algo para que en lugar de gastar el 100% de lo que hoy gastas, consumas al menos el 80%? ¿Sí? Y entonces de esa manera, ese poquito que ahorres, si hay miles o millones de gentes tome esa misma actitud, pues son años que a final de cuentas los recursos pueden durar. Y eso lo hacemos todos los días. Entonces, hagan esa reflexión si vale la pena consumir los recursos y qué recursos estás consumiendo. Si eso a final de cuentas lo estás compensando de alguna manera. Entonces, hoy ya no se trata de pagar, sino decir, bueno, ¿qué estoy haciendo para compensar? El hecho de mi propia existencia en este momento en la Tierra ya es un efecto para la Tierra. Entonces, ¿cómo ayudo o cómo compenso este efecto que estoy generando? Porque no es un efecto que digas, bueno, vine hoy y ya me voy y se acabó, ¿no? Sino que mucha gente pues vive, ¿cuánto es la esperanza de vida en México? 70, 80 años, ¿no? Entonces imagínate 80 años consumiendo recursos y no tú, miles de millones de personas que nos estamos devorando este planeta, ¿sí? Y lo estamos devorando y además lo estamos destrozando. Y eso que estamos destrozando nos los vamos a estar tragando. O sea que ni siquiera es que pienses de manera altruista o tengas un pensamiento social, sino por tu propio interés te conviene hacer las cosas mejor, ¿sí? Siendo un poco egoístas, ¿no? Piensa en ti, pero piensa en el mañana, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, no sé si haya comentarios al respecto. Muy bien. Bueno, pues entonces ahí la dejamos. Mañana seguimos con el mismo tema. Sí, Inge. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana, Inge. Mañana. Gracias.